En este día quiero presentar un cordial saludo a los estudiantes de la especialización en gerencia de proyectos de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Ceres Villavicencio, Mitú y Orocue. En esta semana vamos a abordar el tema del estudio de mercado o el análisis de mercado, para el cual hemos planteado 5 objetivos específicos. El primero de ellos es definir para qué se hace un estudio de mercado, cuál es la razón de entrar en este tema, cómo se realiza un estudio de mercado, cómo se realiza cuando el negocio es nuevo o cuando ya está en marcha. Vamos a abordar la investigación de mercados propiamente dicha y vamos a analizar algunos métodos subjetivos y objetivos de previsión de la demanda. Sin más preámbulos, vamos a comenzar definiendo primero para qué se hace un estudio de mercado. Y un estudio de mercado se hace estrictamente para estimar las ventas. Pero ¿por qué es tan necesario dentro de una unidad de negocio estimar las ventas? Porque las ventas son las que producen ingresos dentro de esa unidad de negocio. Los ingresos ayudan a pagar los costos. Y cuando esos ingresos son mayores que los costos, se producen ganancias. Y desde el principio nosotros hemos dicho que las ganancias son el fin último de la formulación de los planes de negocio. Es decir, nosotros formulamos planes de negocio para obtener unas utilidades o unas ganancias financieras. Entonces, ¿cómo se realiza un estudio de mercados o un análisis de previsión de ventas? Lo primero que hay que tener en cuenta es si la empresa ya está en funcionamiento, porque si la empresa ya está en funcionamiento se debe hacer una previsión de ventas diferente a cuando la empresa va a comenzar a operar. ¿Cómo se hace cuando ya está en funcionamiento? Se proyecta con base en un histórico de ventas. Podríamos a priori llegar a pensar que esta definición nos relata de una manera fácil de hacer la previsión de ventas, pero en realidad no es tan fácil, porque así contemos con la base del histórico de ventas, nosotros necesitamos realizar unos ajustes para poder proyectar una previsión de ventas lo más real posible. A un formulador de proyectos, a un especialista en formular planes de negocio no le sirve ser irreal en esa previsión de las ventas. Y para poder realizar ajuste debemos tener en cuenta todas las variables PESTEL en el estudio de mercado para que con base en esas variables nosotros podamos ajustar esa previsión de ventas. Y ustedes saben que el análisis PESTEL es analizar las variables políticas, económicas, sociales, tecnológicas, de medio ambiente y legales para ver cómo inciden en un aumento o disminución de ese pronóstico de ventas. Cuando el negocio es nuevo, tenemos que hacer algo totalmente diferente. Cuando el negocio es nuevo no tenemos esa base del histórico de ventas, entonces es necesario proyectar la cuota de mercado que queremos satisfacer. ¿Cómo lo podemos hacer? Primero, tomando como referencia los datos del actual mercado. Entonces nosotros vemos qué unidades de negocio ofertan a los clientes productos similares a los que nosotros vamos a ofertar, y con base en ese histórico de las ventas de ellos podemos, desde un punto de vista técnico y teniendo en cuenta también muchas variables, pronosticar nuestras ventas en ese primer año. Realizamos una equivalencia y para realizar esa equivalencia tomamos esos datos, los analizamos, los acotamos, los alisamos y ahí sí realizamos nuestra equivalencia y decimos que con esos datos que nosotros tenemos vamos a proyectar un número de unidades para entregar al mercado. ¿Cuál es la clave? La clave está en aprovechar la información existente, es decir, nosotros debemos buscar la mayor cantidad posible de referencias en cuanto a datos históricos de ventas de unidades de negocios similares, parecidas a la de nosotros, pero obviamente alisándolos teniendo en cuenta las variables del estudio PESTEL, ¿sí? Porque esas variables hacen que las ventas suban o bajen. Los elementos mínimos a considerar en el ajuste de previsión de ventas es el análisis de cambios en el potencial mercado. Los mercados están influidos por infinidad de variables. ¿Cómo esas variables pueden influir en que el mercado cambie, ¿sí?
Análisis del entorno competitivo sectorial desde el punto de vista que la competencia hoy por hoy es más agresiva y permanentemente los negociantes, los empresarios están intentando aumentar permanentemente esa cuota de satisfacción del mercado. Tenemos que estudiar las variables que definen históricamente las ventas. Hay algunas variables como estacionalidad. No pretendemos vender ropa durante todo el año de la misma manera como pretenderíamos vender en diciembre, ¿sí? Estacionalidad y los cambios en la demanda y las preferencias. Recuerde que hemos dicho que en el new marketing, en el nuevo mercado, los consumidores ya no son consumidores sino prosumidores, o sea, ya están interfiriendo en la producción de lo que ellos necesitan. Entonces los consumidores hoy por hoy están cambiando sus preferencias permanentemente. ¿Cómo hacemos cuando el mercado es nuevo? Se parte de la información secundaria, es decir, tenemos que recopilar la máxima cantidad posible de datos en cuanto a ventas de productos sustitutos o similares al nuestro. Una buena fuente son las estadísticas de las asociaciones sectoriales. Las asociaciones buscan fortalecer su sector, entonces ellos sacan ciertos datos que nos pueden servir. La Superintendencia de Industria y Comercio o la Cámara de Comercio permanentemente están haciendo investigación de mercado y están consultando datos históricos de cómo se comportan cada uno de los sectores. Hay algunas empresas especializadas en consultoría. Yo he encontrado datos interesantes de empresas de consultoría que han sido contratadas para analizar ciertos sectores y ellos cuelgan esos resultados en la web. Estudios de administraciones públicas, cuando las administraciones son grandes, cabecera de departamento, como puede suceder aquí en Villavicencio, hay ciertas secretarías que se encargan de hacer este tipo de análisis o por lo menos de recopilar datos. Las estadísticas oficiales del DANE. El DANE es una excelente fuente de datos históricos para poder proyectar ventas. Lo que pasa es que a veces es tan densa la información que no la encontramos fácilmente, pero que hay que hacer un honrado esfuerzo por encontrar esos datos y muy seguramente los vamos a encontrar, y la sumatoria de todos estos datos recorridos nos da una variable que es el potencial mercado. Entonces nosotros decimos que el potencial mercado de nuestro producto está satisfecho en un tanto por ciento de acuerdo a toda la información que hemos recogido de esas posibles fuentes. Yo apenas les estoy poniendo sobre el tapete algunas de las fuentes que ustedes pueden utilizar para sacar ese estimado de ventas. Después de tener el potencial mercado hay que hallar la cuota de mercado. ¿Cómo lo hacemos? Acotando, definiendo, segmentando lo más posible cuál va a ser nuestra participación en el mercado. ¿Cómo lo podemos hacer? Aquí les estoy dando apenas algunos pasos para que ustedes lo tomen en cuenta si bien lo tienen a hacerlo. Es hallando criterios de definición con base en el potencial mercado para decir cuál va a ser nuestra cuota de aporte en ese mercado. Entonces buscamos un criterio técnico. El criterio no puede ser subjetivo, debe ser técnico, diciendo que teniendo en cuenta ese criterio técnico, nuestro mercado, nuestro producto va a participar en una cuota de tanto por razón de ese criterio técnico. Aquí les pongo un ejemplo. Vamos a poner en alguna parte de la ciudad un centro deportivo. Entonces nuestro criterio técnico es el trayecto que están dispuestos a recorrer nuestros clientes para llegar a ese centro deportivo. Si nosotros tenemos el dato de cuántas personas viven, nuestro centro deportivo está en este punto, y decimos que ellos están dispuestos a recorrer 20 minutos desde su casa hasta llegar a nuestro centro deportivo, de toda la población de Villavicencio decimos que más o menos hay tantas personas viviendo en ese segmento que hemos definido a partir de nuestro criterio técnico. De esas personas que viven ahí, ¿cuántas probablemente hacen deporte? Entonces comenzamos a acotar. Acotar es segmentar, es como sacarle punta al lápiz lo más fino que se pueda para tener un dato muy aproximado, pero con una base real de cuál va a ser nuestra cuota de mercado. Eso, lo del centro deportivo, es apenas un ejemplo que estoy poniendo. Otra manera, calcular las ventas tomando alguna referencia. Entonces,
ya no analizamos el potencial mercado, sino simplemente tomamos una unidad de negocio similar o sustituta de la que nosotros estamos intentando ubicar en el mercado y estimamos, conociendo el dato de las ventas de esa unidad de negocio, podemos estimar que nosotros, comportándonos de una manera similar a como cuando ellos comenzaron, vamos a participar en X cuota de mercado. Por ejemplo, cuando hay unas unidades productivas similares a la mía, ¿cuánto vendieron ellos el año pasado en Villavicencio? Entonces nosotros decimos, si ellos vendieron X, nosotros probablemente vamos a vender X teniendo en cuenta tales y tales variables, ¿sí? Lo que hacemos es trasladar los resultados de un mercado de explotación ya establecida a uno por explotar. Entonces, por ejemplo, otra manera es decir, hombre, en Bogotá montaron un centro deportivo estrato 3, en un barrio estrato 3, el mío lo voy a montar en un barrio estrato 3 en Villavicencio, ellos durante el primer año de ventas tuvieron tantas ventas, nosotros probablemente vamos a tener unas ventas similares, mayores o menores, de acuerdo a estos datos. Entonces lo que hacemos es trasladar esos resultados de un criterio, de un mercado ya en explotación a otro por explotar. Y hay un método que se llama la estimación prudente, y la estimación prudente la basamos en contratos por definir o en tanteos que hemos hecho con nuestros posibles clientes. Entramos a preguntarle a los posibles clientes, hombre, si yo montara un negocio con estas características y ofreciera un producto con estas características, ¿usted estaría dispuesto a comprar? Y con base en eso estimamos nuestra previsión de ventas. Otra manera, calculamos el potencial de venta con base en criterios de producción. Entonces hay dos maneras de hacerlo. La primera es cuando calculamos nuestro potencial de ventas pegado a las condiciones financieras. Entonces hallamos el punto de equilibrio, y el punto de equilibrio en unidades nos dice que tenemos que vender 1000 al mes. Si no vendemos esas 1000 unidades no vamos a encontrar el punto de equilibrio. Entonces nosotros realizamos nuestra previsión de ventas con base en ese criterio financiero específico. Necesitamos vender mínimo 1000 para sostenernos, ¿sí? La otra manera es cuando lo definimos por tope máximo de producción. Entonces no lo asociamos a la parte financiera, aunque al final siempre va a existir esa asociación, pero no tomamos nuestra previsión de ventas por criterio financiero, sino por tope máximo de producción. Decimos, podemos entregar al mercado 50 toneladas, pero la realidad es que el primer mes yo pienso ubicar 25 toneladas. Sí, o sea, nuestra capacidad máxima de producción son 50 toneladas, pero en el primer mes voy a ubicar en el mercado 25. ¿Qué tenemos que hacer? Definimos la previsión de ventas, pero no la dejamos solo, sino que hacemos un plan comercial para explicar cómo llegamos a la meta. No es solo hacer la previsión de las ventas, sino decir cómo vamos a llegar a ellas. Bueno, vamos a entrar ya a hacer una investigación de mercados propiamente dicha. Démonos cuenta que hemos puesto algunos ejemplos de cómo podría usted, como gestor de un plan de negocios, definir la cuota de participación en el mercado. Lo puede hacer mediante una previsión de ventas, teniendo datos históricos, etcétera, etcétera, o puede hacer una investigación de mercado propiamente dicha y arrancar con esa investigación de mercado. Hay dos tipos de investigaciones: la investigación cualitativa, que normalmente se llama investigación exploratoria, y es la que está dirigida a analizar los problemas, las oportunidades, las alternativas, y para testear esa propuesta comercial con base en esas oportunidades y amenazas que tiene el entorno, ¿sí? Es una investigación de corte cualitativo, pero hay una investigación de corte cuantitativo, que es cuando ya producimos una estimación de ventas de manera real y medida en cantidades. Aquí nosotros decimos que nuestro producto se va a comportar de tal o cual manera, definida esa manera por el grado de incidencia que tienen, por ejemplo, los problemas de carácter político, social, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Cuál de las dos tipos de investigaciones hay que hacerlas? Las dos son importantes, pero se le ha dado mucha más trascendencia a la primera porque el papel aguanta todo,
y especialmente cuando se trata de números. Yo he visto algunas previsiones de ventas donde el tope máximo de producción son 1000 unidades al día y decimos que vamos a vender 1500. Ni siquiera nos fijamos en la capacidad máxima de producción. Entonces, las dos son importantes. Normalmente cuando yo hago investigaciones de mercado tengo en cuenta las dos, pero esta cualitativa está cada día adquiriendo mucha más importancia. ¿Qué métodos bajo la investigación de mercado podemos utilizar? Hay dos métodos, los métodos subjetivos y los métodos objetivos, ¿sí? Un estudio de mercado serio debe utilizar los dos, tanto los métodos subjetivos como los métodos objetivos. Los primeros analizan primordialmente el estado del sector y los segundos establecen previsiones de ventas. Entonces, por eso es necesario hacer los dos. Vamos a entrar a definir cada uno de ellos. Métodos subjetivos. Y se llaman subjetivos porque están íntimamente amarrados a la percepción de la persona que nos está entregando el dato. Entonces, nosotros vamos a hacer entrevistas o encuestas de opinión, pero esas entrevistas y encuestas tenemos que tener en cuenta que muchas veces son subjetivas. ¿A quién le podemos hacer encuestas de opinión? A vendedores que vendan, valga la redundancia, productos similares o sustitutos al nuestro. Podemos hacer entrevistas a directivos de empresas que pueden ser nuestros posibles clientes, diciéndole, hombre, si nosotros entregamos un producto bajo estas características, ¿usted estaría dispuesta a comprarlo, sí o no? ¿Adquirirlo para poner en su vitrina, sí o no? A los posibles clientes, a los proveedores de nuestra materia prima nos pueden dar luces sobre la cuota de mercado que podemos atender y a algunos agentes económicos. Todo eso es a través de entrevistas o encuestas, ¿sí? Podemos también, dentro de los métodos subjetivos, hacer estudios sobre la evolución coyuntural. Entonces nos vamos a las asociaciones económicas, a la Cámara de Comercio, a la Superintendencia de Industria y Comercio, a las federaciones y entramos a preguntarles qué les parecería o cómo verían ellos la incursión de una nueva unidad de negocio que entregue un producto con tales características, ¿sí? Podemos también estudiar informes de organismos públicos, el clima organizacional o comercial del sector, la coyuntura de las entidades que ofrecen dinero para explotaciones de unidades de negocio y las estadísticas oficiales. Entonces, la diferencia entre los métodos de previsión de la demanda y la investigación de mercados es que esto casi que nos entregaría un marco teórico, un marco referencial para poder, con base también en lo que nosotros encontremos en estas entrevistas, definir una cuota en el mercado. Otros métodos subjetivos es el famoso método Delphi, que es cuando ponemos a un grupo de expertos unos cuestionarios, entonces ellos nos contestan el cuestionario, nosotros lo recogemos y a esos mismos expertos le entregamos el cuestionario que ya nos ha contestado otro experto para que ese grupo de expertos en esa segunda fase ellos analicen y de pronto determinen, acoten esos resultados de acuerdo a sus criterios, ¿sí? Entonces ese es el método Delphi, pero deben ser expertos en el tema que nosotros estamos poniendo sobre el tapete. Las analogías pronostican resultados comparando un escenario futuro con otro del pasado acontecido. Entonces, una analogía decimos, si en el pasado un producto Z para un cliente Y obtuvo unas ventas X, en el nuevo producto con unas particularidades similares y dirigidos a unos clientes parecidos al cliente Y, obtendremos un porcentaje de ventas parecido, ¿sí? Entonces, esta analogía es un método extremadamente subjetivo, pero se comienza a volver objetivo si alisamos, si quitamos, si ajustamos esos datos para sacar buenos pronósticos. Métodos objetivos. Dentro de los métodos objetivos ya no jugamos con la percepción de las personas, sino cogemos datos reales que están en el contexto y a partir de esos datos reales vamos a hacer nuestro pronóstico de ventas. El primero es el método ingenuo de previsión
Y es cuando nosotros calculamos las ventas futuras con base en las ventas pasadas, sin hacerle ningún otro tipo de análisis. Por eso es un método ingenuo, porque nosotros sabemos que el entorno está permanentemente influenciando las decisiones de compra de nuestros clientes. Entonces a veces estos métodos es casi como lanzar una moneda para que salga cara o sello. Tienen mucho de suerte si logramos que el cambio en las percepciones del cliente no sea tan drástico, vamos a tener un pronóstico de ventas más o menos acertados. La media móvil: se estima un promedio de ventas teniendo en cuenta un coeficiente de ajuste o un coeficiente idealizado para ponderar el promedio. Entonces, obviamente esos son expertos en mercadeo que sacan esos coeficientes de ajuste con criterios técnicos y la previsión de venta entonces ya no es tan ingenua como la primera, sino nosotros hacemos un promedio. Por ejemplo, podemos tomar los 5 últimos años y decir que en esos 5 últimos años el coeficiente de ajuste es tal, por tal motivo, entonces que el promedio de ventas de esos últimos 5 años multiplicado por el índice o el coeficiente de ajuste va a ser de tanto, ¿sí? Es muy utilizado cuando se proyectan ventas con políticas de investigación y desarrollo, ¿sí? Porque lo que nosotros hacemos con ese coeficiente de ajuste es que no sacamos el tope máximo de producción, sino comenzamos a reducirlo por ese coeficiente de ajuste. Y ustedes saben que la investigación y desarrollo, cuando sacan nuevos productos totalmente nuevos o con un ostensible mejoramiento, a veces esos pronósticos son muy difíciles de hacerlos. Hay otro método que es la regresión lineal múltiple. Este es uno de los más utilizados. Yo la verdad sé que en la herramienta Excel hay una fórmula para sacar regresiones lineales simples y múltiples. Se establecen 2 variables, una que es la dependiente, que son las ventas, y otra que es la independiente, que es el predictor de ventas. Entonces, si nosotros tenemos el valor conocido, que es la variable independiente, podemos predecir el valor numérico de la variable independiente. Perdón, la variable independiente la conocemos, podemos predecir el valor numérico de la variable dependiente, es decir, de las ventas. Ahí se me fue, pero es con base en la variable independiente y en el cambio de la variable independiente podemos decir que la variable dependiente va a cambiar en tal o cual cantidad. Esos son algunos métodos que ustedes pueden utilizar para hacer el estudio de mercado. Lo más importante que quiero mediante esta charla es decirles que existen métodos para esa investigación de mercado, pero que en el estudio del plan de negocios debe haber un pronóstico de ventas técnicamente bien realizado. Deben convencer a la persona que va a evaluar el proyecto que ustedes hicieron un pronóstico de ventas reales. Entonces, ¿cómo podemos presentar en la práctica ese estudio de mercado? No hay una estructura definida, pero normalmente lo que yo hago es definir el producto en cuanto a una descripción, los usos, los usuarios, la presentación, la composición, la identificación de productos sustitutos y complementarios, identificación del bien de acuerdo al sector, si es de capital, intermedio o final, y los sistemas de distribución del producto. O sea, lo que yo hago es describir muy bien todas las aristas que pueda sacar de mi producto. Segundo, en cuanto a las condiciones de política económica, comenzamos con el análisis Pestel, identificación de las condiciones de política económica, identificación de las condiciones de los factores sociales, investigación de las condiciones de los factores tecnológicos, la variable Pestel. En cuanto a la materia prima, identificamos la materia prima, los precios, los proveedores y las posibles fuentes de abastecimiento de esa materia prima. En cuanto a la competencia, identificamos la competencia, los precios promedios, los canales de distribución, los lugares de venta y las políticas generales en cuanto a clientes, proveedores y empleados de esa competencia. En cuanto al canal de distribución, identificamos muy bien los canales de distribución y debemos decir por qué el canal de distribución que nosotros hemos elegido tiene unas ventajas frente a otros canales. En cuanto al consumidor, obviamente un estudio de mercado que no identifique y saque el perfil básico del consumidor no es un estudio de mercado serio. Identificamos al consumidor, sacamos el perfil básico y definimos la distribución geográfica de ese potencial mercado.
En cuanto al precio, hacemos un análisis de precio, sacamos el precio promedio de los productos similares al mío en el mercado y nosotros decimos por qué razón vamos a poner el precio que vamos a poner para determinar con nuestro precio cómo es el comportamiento frente a otros precios promedio del mercado. En cuanto a la oferta, hacemos la proyección de la oferta y de acuerdo a los métodos que vimos, método ingenuo de previsión, bueno, etcétera, etcétera, calculamos la oferta con un método técnico e idóneo. El establecimiento del universo de estudio, ¿sí? Entonces, determinamos el segmento al que va dirigida nuestra propuesta, ¿sí? Y cómo vamos a hacer que ese segmento se convierta en nuestros posibles clientes. Es decir, nosotros tenemos una población objeto de estudio que son todas las personas que en determinado momento puedan comprar o adquirir productos similares al nuestro, pero definimos que nuestro segmento target, que nuestro objetivo específico en cuanto a los clientes que vamos a abordar son tales y tales por estas razones. Seleccionamos la muestra, ¿sí? Entonces, para selección de la muestra, ustedes saben que hay dos fórmulas estadísticas, se las estoy enviando en el PDF que acompaña esta presentación, pero también ustedes la pueden encontrar en buscando en Google, buscan fórmula para hallar una muestra cuando la población es finita, y ahí ustedes aplican los datos y facilito, una hoja de Excel con algunas fórmulas y pueden sacar la muestra. O fórmula para sacar una muestra cuando la población es infinita. Hay otra fórmula y también encuentran la hojita de Excel para hacerla. Tenemos que diseñar formularios para la recolección de la información primaria, es decir, los cuestionarios o las encuestas. Tenemos que validar esos formularios con expertos, ¿sí? Tenemos que hacer unos contactos preliminares para decir, hombre, vamos a aplicar tantas encuestas. Por ejemplo, nosotros hicimos una y le pedimos permiso al Éxito para abordar a algunos clientes en la góndola donde quisiéramos nosotros que estuviera nuestro producto, y la verdad nos lo permitieron hacer. Recolectamos la información, que es la aplicación de los instrumentos que hemos convalidado. Asimismo vamos al mismo tiempo obteniendo información de fuentes secundarias para ajustar o alisar estos datos que nos aparecen en la primera, y entramos al procesamiento y análisis de los datos obtenidos. Fórmulas para tener en cuenta. Esta fórmula yo necesito que la tengan muy presente porque hay que obtener esas previsiones de venta para mí con un criterio técnico. Y yo encontré esta fórmula, no me pregunten dónde, en algún documento, me pareció muy interesante y la he puesto en práctica, y encuentro en unidades y en pesos la cuota de mercado que podemos utilizar. Entonces, la población total, los posibles clientes, porción específica y directa que consumiría nuestro producto, la identificamos con una C mayúscula, porción que se convertiría de esto, C mayúscula, cuánto se convertirían en verdaderamente nuestros clientes, C minúscula, consumo promedio anual de productos similares, R, porción de aceptación del nuevo producto, A mayúscula, y penetración del mercado real, P. Entonces, sencillamente decimos que el mercado potencial es P por C por C, que la demanda real es este mercado potencial por R, que el mercado real es la demanda real por A, y que la oferta de producción es el mercado real por P. Teniendo en cuenta estos datos, nosotros podemos utilizar esta fórmula y nos saca la oferta de producción. ¿Cuántas unidades tienen ustedes que vender? Pueden llegar a vender, y cuánto sería lo que están los clientes que ustedes identificaron dispuestos a adquirir. Cálculo del tamaño muestral cuando la muestra es finita, donde N es el tamaño muestral, N es el tamaño de nuestra población, Z el valor correspondiente a la distribución de la campana de Gauss. Ustedes saben que la campana de Gauss es una distribución tipo del ordenamiento de los datos, cuando los datos son amplios, profusos, cuando son hartos datos, y cómo se distribuyen, ¿sí? Y la campana de Gauss, este indicador Z, es el que nos permite
tener la mayor cantidad de datos dentro de nuestro estudio, ¿sí? P, prevalencia esperada del parámetro a evaluar. En caso de desconocerse P es 0.5 y el error que se prevé cometer. Entonces, con base en esta fórmula nosotros hallamos nuestra muestra para aplicar el instrumento y hallar estos datos para poder aplicar estas fórmulas. Y hay otra, el cálculo del tamaño muestral cuando la población es infinita, donde n es igual a z al cuadrado por p menos q sobre i al cuadrado. Y sacamos nuestra muestra. Entonces, hasta ahí va la exposición. ¿Qué quiero que les quede claro? Ustedes deben determinar de una manera técnica cuál es la cuota de mercado que están dispuestos a satisfacer. Deben convencer al evaluador del proyecto que la previsión de ventas es lo más real y lo más pertinente, y asimismo comenzar a elaborar todos sus estudios financieros y técnicos con base en esa previsión de ventas. Muchas gracias y nos vemos en un nuevo video.